Buenas tardes, buena tarde a todo el mundo. No se oye. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer volver a estar otra vez aquí en Palma y estar hablando de un tema al que le he dedicado muchos años de investigación. Estuve aquí por primera vez por invitación de la Academia el año 2018, justo en el centenario de la pandemia de gripe española, que es lo que más, a lo que más tiempo he dedicado en mis investigaciones. Estuve en el 18 y ahora vuelvo, no ya para hablar, y antes que eso también darle las gracias por supuesto a Joan. Durante estos años de la pandemia hemos estado muy en contacto. Le llamé algunos días de quedarnos en casa. Le dije: Joan, tú, con la experiencia que tenéis vosotros ahí de cómo se consigue aislar un territorio y qué medidas se toman, no habiendo ningún tipo de medidas en el pensamiento de los que nos mandan, de los que nos mandaban en aquel momento, que simplemente apagaron la luz y cerraron el país, y luego poco a poco empezamos a darnos cuenta que había muchos problemas y que no había ninguna especie de protocolo ni nada que se le parezca para hacer frente a una pandemia. No estábamos preparados, nos cogió de sorpresa. Hay que decir que tampoco esperábamos que nos apareciera una pandemia de coronavirus, pero en el futuro sí aparecerán más pandemias y más epidemias, y yo creo que tenemos que aprender del pasado para prepararnos para el futuro. Y la preparación, además, hay que empezarla cuando antes, porque a la velocidad que se están produciendo los cambios en nuestro planeta y la situación que estamos viendo, que vivimos y que vamos a seguir viviendo, yo creo que no tardaremos mucho tiempo en volver otra vez a nuevas pandemias, que veremos de qué tipo de microorganismos se tratarán. Y hoy quiero hablar del pasado, del presente y del futuro de las pandemias, y me voy a centrar, es que me cuesta estar aquí quieto, pero bueno, y me voy a centrar en los catarros epidémicos, que se llaman así, desde un poquito antes del siglo XVIII, y la evolución que van teniendo fundamentalmente desde el siglo XVIII, que es el periodo que estoy estudiando en este momento. Es el periodo que pienso preparar un artículo a fondo sobre las epidemias de ese momento, y también me adelantaré un poco hasta el siglo XVI, y desde entonces hasta las gripes pandémicas y la COVID. Voy a hablar de gripes pandémicas, no voy a hablar de la gripe estacional. Ya saben que hay dos tipos de gripe: la estacional, que todos los años desaparece en primavera, se va al hemisferio sur, vuelve en otoño, lo tenemos con nosotros, con unos picos importantes, sobre el mes de enero más o menos, se nos colapsan los servicios de urgencia de los hospitales y nos colapsan también nuestros sistemas sanitarios, pero vuelven a caer otra vez, se va el virus al hemisferio sur, vuelve al norte. No voy a hablar de esa gripe, voy a hablar solamente de las gripes pandémicas y de la COVID, que es la gran novedad que tenemos en este siglo XXI. Vamos a ir avanzando. Estos son los dos virus de los que fundamentalmente voy a hablar. Uno procede de las aves, el virus de la gripe, y otro procede de los murciélagos, el coronavirus. Antes de la COVID, que la COVID ya marca un tiempo, yo me acuerdo de mis padres cuando hablaban en su clasificación de tiempo, esto que he estado antes también me ha vuelto loco, ya lo siento. Nuestros padres siempre nos hablaban de antes y después de la guerra, y últimamente yo estoy oyendo hablar antes y después de la COVID. Entonces es un tema que ya nos ha marcado un poco en la manera de funcionar, en la manera de pensar. Y antes de la COVID, como digo, los centinelas franceses, el boletín que recoge la evolución de los síndromes gripales en Francia, los catalogaba todos ellos como síndromes gripales, que es una especie de denominación para un gran grupo de enfermedades, de virus distintos. El principal es el de la gripe, el influenzavirus. Ahora hay que meter a la COVID en segundo lugar, pero después hay también otros que tienen este mismo tipo de síndromes, y que algunos dicen que llegan hasta 20 o 20 y pico virus distintos. Nos hablaban de síndromes gripales en los que se incluían todos los diferentes virus que tienen transmisión aérea y que producen sintomatología similar, y todas las variantes, todos los subtipos gripales que ocurren en cada una de las olas. Esta, por ejemplo, es una de las olas, una normal de cualquiera de estos últimos años antes de la COVID, en la que vemos que la semana 44 o 45, por esta época, empiezan a aparecer casos. Al principio llevan esta
esta composición, o sea, estos diferentes linajes o diferentes subtipos de la gripe, a medida que va evolucionando, y aquí está la semana 0, más o menos, el 1 de enero, a medida que va evolucionando, unos de estos subtipos cada vez se hacen más predominantes y otros van desapareciendo. Por eso hay que explicar a la gente, aquí me imagino que no, porque la mayoría saben, y algunos saben más que yo también. A veces nos ponen las vacunas y la gente se queja de que me han puesto la vacuna y a pesar de eso he pasado la gripe. Claro, si te han puesto la vacuna con 3 cepas o 4 y otra cepa que no estaba en la vacuna es la que acaba predominando, tú vas a pasar la gripe, de todas. Hay que explicarles que no es que sea culpa del médico o de las vacunas, sino que simplemente ocurre este fenómeno, que los primeros subtipos que aparecen al principio no son los mismos que aparecen al final. Entonces, estos diferentes variantes de la gripe también son las que tienen en cuenta, y a partir del segundo año de la pandemia de la COVID, los epidemiólogos franceses deciden no llamarles síndromes gripales, sino llamarle infecciones respiratorias agudas, IRA, y aquí incluir todas las que tienen este tipo de sintomatología, que son un buen número y que ellos lo diferencian. Este boletín epidemiológico, seguido de ese gráfico que hemos visto antes, empiezan a decirte que la semana 12, no sé qué, del año hemos identificado virus gripales, hemos identificado el SARS-CoV-2, hemos identificado rinovirus, hemos identificado el virus respiratorio sincitial, el VRS, que es un virus muy frecuente y además muy problemático para los niños. Hemos identificado el metapneumovirus, hemos identificado también con infecciones entre el virus de la gripe y virus de la gripe, el H1N1 por ejemplo, con el SARS-CoV-2, o el H3N2 con el SARS-CoV-3 o el SARS-CoV-2, incluyen todos los que están ahí dentro. Su presentación en un gráfico anual, y en este caso son las tasas de incidencia de la gripe de los últimos 10 años, desde el 2014 hasta el 2025, todos los casos de gripe que ha habido estos años han empezado hacia la semana 46, 47, o sea, en otoño, han tenido su pico hacia mediados de enero, y ya podemos decir este año también, porque empieza un poquito más tarde, que a finales de enero nuestros hospitales estarán saturados, está llegando una gripe un poquito más dura de lo habitual, y posiblemente alguna saturación de hospitales, porque va a haber muchos casos, y luego empieza a caer, y hacia el cuarto, hacia abril, más o menos desaparece, deja de circular el virus de la gripe, se va al hemisferio sur como he vuelto y vuelve al año siguiente. Esta misma distribución tienen también otros de estos virus que hemos dicho, y concretamente este es el VRSA, que lo he citado antes como uno de los virus más perjudiciales. Ya vemos que aparece un mes antes. Todos los picos, la media de las tasas de incidencia de los años 14 hasta el 2005, van a mirarlo para atrás, este empieza hacia la semana 48, y en el mismo periodo el VRS empieza hacia la semana 41, tiene su pico antes, tendrá en diciembre más o menos, y termina también hacia la semana 13, o sea, en el mes de marzo suele terminar ya su producción. Otros virus secundarios también tienen sus propios ciclos muy parecidos a estos, algunos no son bien conocidos, pero otros sí son conocidos, y en cambio esta nueva enfermedad que nos ha llegado, la COVID, no tiene ningún tipo de ciclo, no tiene ninguna lógica, aparece y desaparece cuando le da la gana. Apareció en primavera una primera ola, en primavera del 20, los que hemos hecho historia de la medicina, y yo tratamos mucho ese tema, veíamos que la primera ola era igual que la ola de la gripe española, estaba dando unas tasas de mortalidad similares dentro de los pocos datos que nos iban llegando, porque las epidemias y las pandemias, la información que llega está muy sesgada, no nos llega toda la información, y pensábamos que luego la segunda ola, la que tenía que venir en otoño, podía ser como la de la gripe española, que fue catastrófica. Murieron la mayoría de las personas, de los 40 millones de personas que murieron en la segunda ola, que empezó en septiembre y terminó hacia finales de noviembre y principios de diciembre. Y nosotros pensábamos que era una primera ola y que la segunda iba a ser catastrófica, y cuando nos preguntaban, porque yo estuve aquí, en Palma, y luego estuve en varios simposios, y sobre todo en un simposio en Madrid organizado por la Fundación ADECES, en el que estuvieron un montón de virólogos y de gente muy importante y que sabía mucho del tema. Nos preguntaron desde algunas multinacionales a los que participamos: oiga, ahora estamos todos encerrados en casa, estamos todos confinados, ¿qué va a pasar a partir del verano? ¿Usted cree que va a haber más olas como la primera? ¿Van a ser más graves? ¿Van a ser menos graves?
yo recuerdo la contestación que les di a los que nos consultaron. Ellos lo hacían pensando solamente en sus cuentas y en sus empresas. Yo les dije claramente, esto terminará antes del principio de verano. En verano descansaremos, posiblemente estos virus no circulan bien cuando hace mucho calor, y en otoño volveremos a tener una ola que será excesivamente grave, muy grave además. Yo así hice el informe que tenía que hacer, yo lo mandé el informe para que tuvieran en cuenta, y luego resultó que no fue así, que en verano también apareció, se acordarán, de aquel brote que hubo en Lérida con trabajadores del campo, que fue un primer brote que luego no se estudió bien, pero que seguramente yo tengo la sospecha de que allí hubo alguna mutación y que posiblemente allí apareció alguna variante que luego no se identificó, y luego resulta que lo que ha hecho el virus de la COVID es aparecer en cualquier momento del año, y en estos 5 años que llevamos, del 20 hasta el 25, este lo tenemos este año, pues sube y baja, y realmente no sabemos cómo va a funcionar, qué lógica va a tener esto. A mí me sigue gustando el término síndromes gripales. Los franceses lo han retirado de allí, pero a mí me sigue gustando, con sus siglas en inglés, que es ILI, las siglas en inglés porque tradicionalmente se ha referido así a todo este grupo de enfermedades con esa sintomatología. Lo que voy a plantear aquí, lo que estoy en este momento escribiendo, es que no es la del año 2020 la primera pandemia de coronavirus que hemos tenido a lo largo de la historia. Que conociendo y volviendo otra vez a tomar los datos en vista de lo que sabemos ahora, posiblemente ha habido otras pandemias anteriores también de coronavirus, porque el actual perfil o lo que tenemos ahora fuera es lo que aparece a partir del año 1889, en la que hubo una pandemia que se llamó gripe rusa, y que desde entonces aquí las epidemias de gripe han ido repitiéndose esos últimos 130 años, y hay un predominio de virus influenza y últimamente de coronavirus. Entonces vamos a ver si vamos mirando hacia atrás. Ya sé que en algunos momentos me puedo enrollar, y si voy a hacer una conferencia de divulgación con mucha gente de la calle, no hubiera metido todos los gráficos y las referencias de libros de siglos pasados que hay aquí, pero viendo la academia me ha parecido que tenía que intentar darlo con la mayor profundidad posible. Las pandemias de siglos pasados, del siglo XVIII, del siglo XVII y demás, la información que tenemos es limitadísima. Son referencias de médicos de la época que han vivido la epidemia, hace una descripción muy pequeñita, y normalmente son unos pocos párrafos en los que van dando los datos de lo que ellos han visto. Estos datos pasan de autor en autor y simplemente se copian, no se pone en tela de juicio. Son datos escasos, muy escasos, porque son unas pocas líneas lo que usa cada uno para describir la epidemia que ha tenido, pero son importantes. Yo quiero empezar hablando de la cadena de información de la pandemia de 1510. Me voy muy atrás, 20 años después de la conquista de América, 20 años después de que se ponen en contacto los microorganismos que circulan en Europa con los que circulan en América o los que no circulan en América, porque la mayoría los llevamos de aquí para allá, y de allá para acá también trajimos algunos. Se acordarán de la sífilis, por ejemplo, que por mucho que se discuta, claramente llega de América, y además en esta época ya se está repartiendo por las guerras de Italia y demás en Europa. Tenemos un artículo, me va a dejar que me mueva porque tengo la cadilla un poco incómoda y no quiero estar quieto mucho tiempo. Tenemos un artículo de las 3 o 4 vacas sagradas de las investigaciones de la gripe. Son Fauci, que es el último de la lista. Fauci es el responsable el año 2020 de la sanidad en Estados Unidos. Le tocó lidiar bien con Trump y corregir muchos de los comentarios fuera de tono del presidente de turno, pero luego siguió con Biden, y con Biden ya pudo hacer su trabajo de una manera responsable y correcta. Tenemos a Taubenberger. Taubenberger es ese virólogo americano que se va a Alaska. Tenemos toda la información histórica de cómo a muchas poblaciones inuit, de poblaciones indígenas de Alaska, al llegar la pandemia de gripe española, murieron prácticamente toda la población, y había un poblado concretamente que de 90 personas murieron 80.
y fueron enterrados en unas pocas fosas comunes, de forma que Taubenberger lo que hizo fue excavar, los cadáveres estaban perfectamente bien conservados por el permafrost, y se encontró con el cadáver, nada más abrir, con el cadáver de una mujer mayor que tenía los pulmones encharcados de sangre. Uno de los síntomas fundamentales es que la gripe del 18, la mayoría de los enfermos morían rápidamente, algunos en unas pocas horas desde el contagio, y lo que ocurría es que los pulmones se encharcaban de sangre y morían ahogados en su propia sangre. Entonces, aquella mujer claramente había muerto por el virus, por H1N1 de la gripe española. Se llevaron muestras, él pudo identificar el virus y lo pudo individualizar, o sea, disponía ya del H1N1 a partir del momento que Taubenberger hace esa exploración. A posteriori también se han hecho parecidas y se han podido identificar. Y luego está también Mores, que es también otro médico militar, porque a los médicos militares este tema de la gripe española les ha gustado muchísimo y han trabajado y publicado muchísimo, tanto médicos militares americanos, norteamericanos, como brasileños, como australianos, como neozelandeses y demás. Es un tema que los civiles, como yo, lo hemos trabajado también mucho, pero estos médicos han trabajado mucho sobre esta enfermedad. En un artículo muy cortito, un artículo que solamente tiene un par de páginas, están celebrando el año 2010, están celebrando el 500 aniversario del nacimiento de la gripe pandémica, diciendo la gripe pandémica empieza el año 1510, y lo dicen así, de claro y así de claro, en muy pocas páginas, y simplemente dicen que empieza ahí, en ese momento. Las referencias, ya voy a ir para atrás, las referencias de historiadores que han tratado sobre estos temas, cuando vamos avanzando hacia atrás nos encontramos con autores como Bertillon, que es un autor muy importante, un epidemiólogo de finales del 19 en París, que es el que pone en marcha los boletines epidemiológicos de París, por ejemplo, que son de una calidad excepcional, como todos los de las grandes ciudades en esta época. Todos los españoles de las ciudades que tenían más de 100 años, más de 100.000 habitantes, tenían obligación de tener un boletín epidemiológico, y los datos eran y son extremadamente fiables. Los de las décadas de la posguerra y demás, de la posguerra española y demás, no son muy fiables. Los hacen a ojo los que los trabajan, pero los de esta época, cuando te dan un dato, es un dato extremadamente fiable. Y Bertillon tenía también ese trabajo, que es un trabajo fantástico, sobre la pandemia de 1889. Bertillon cita mucho a Ozaman, que es un epidemiólogo de principios del siglo XIX. Tiene un tomo, o un libro, o una obra mejor, en 4 tomos, en la que trata de las enfermedades epidémicas, contagiosas y epizooticas. Todas las obras desde el 19 para atrás, todas hablan de epizootias, y en todas ellas, cuando te describen las epidemias o pandemias de gripe, te hablan primero de qué había pasado con los animales. En Edimburgo, en diciembre de no sé qué año, empezó una epidemia y te da toda la sintomatología clásica que ahora vamos a ver, y te dice, y efectivamente 15 días antes o un mes antes, todos los caballos de la región habían estado enfermos y habían tenido coriza y no sé cuántos síntomas. O sea, van mezclando, y es correcto esta relación unos con otros. Ozaman cita a otro autor previo a él, en el apartado, porque Ozaman habla de todas las enfermedades epidémicas, cita en el apartado de los catarros epidémicos, cita la obra lo tengo aquí, de Sayan. Es una monografía maravillosa, está en francés, se entiende perfectamente, y realmente es una maravilla, que es la primera obra monográfica dedicada solamente a este tipo de pandemias. Tableau historique et rationnel des épidémies catarrales, vulgarmente la gripe. Es un tableau histórico relacionado de epidemias catarrales, vulgarmente llamadas la gripe, desde el año 1510 hasta 1780, que es el año en que él escribe este libro, y lo va describiendo. Dentro de esta obra nos encontramos con todos los episodios, sean epidemias o sean pandemias de catarros epidémicos, a partir de 1557, dedicándoles un capítulo importante, y solamente dedica este trocito a recoger lo que en aquel momento se conocía sobre la epidemia de 1510, que es con la que vamos a empezar, y con la que me van a permitir además que la lea, ya que lea el texto original.
En 1510 reina en Francia una fiebre catarral epidémica, los médicos la miraban, dice Xenius, como una nueva enfermedad. Y efectivamente los médicos de la época dicen que es una nueva enfermedad, como nosotros ahora estamos diciendo que la COVID es una nueva enfermedad. Como una nueva enfermedad y que a la que se le dan diferentes nombres según la diferencia de síntomas. Unos le llaman cefalalgia catarral, porque la sintomatología fundamental son los dolores de cabeza, otros le llaman tos, otros le llaman catarro, otros le llaman coqueluche, y dice aquí que es porque les obligaban a llevar una especie de gorro cuando salen a la calle, que es mentira. En los documentos antiguos se dice solamente, cuando se describe el síntoma fundamental, que es la cefalalgia gravativa, se dice solamente que el dolor de cabeza que tenían, el gravativo, que lo llaman así, era como tener una caperucha en la cabeza. Como si se pusiera una caperucha en la cabeza, así era el dolor. No porque les obligaran a salir a la calle, como dice con un caperuchón. Coqueluche es la tosferina en este momento en francés, y la palabra es caperucha. ¿Dónde tengo que darle? Aquí. ¿Qué datos tenemos? Bueno, aquí tenemos antes al autor que nombraba que es Exequius. Ahora estamos ya en el siglo XVII, estamos en 1607, es el que más nos acercamos de las obras que he estado consultando precisamente hace un mes, de estas obras, y aquí habla de todo tipo de enfermedades y solamente un apartado muy pequeñito se refiere a esta de 1510, y con estas pocas fuentes que hay, yo he hecho este resumen de la epidemia de 1510, que es a la que se refieren las vacas sagradas de la gripe, diciendo que fue la primera y que por lo tanto celebramos el 500 aniversario del nacimiento de las gripes pandémicas. Claramente tuvo su origen en Asia. Todas las epidemias de este tipo nacen en el corazón de Asia, nacen en el sur de China, todas, aunque luego aparezcan por una vía o por otra. En este caso entra Europa por Malta y Sicilia, entra por el Mediterráneo. Las posteriores entrarán por el norte, por Rusia, pero esta entra por el Mediterráneo. Pasa a Italia, España, Portugal, en junio llega a Suiza y en julio llega a Francia. Sogar la denomina cefalit y coqueluche. O sea, usa dos nombres, los nombres además hay multitud de nombres de variantes, algunas de ellas yo no las sé interpretar, pero estas son claramente, se pueden interpretar claramente porque se refiere a que la principal sintomatología cursaba con dolor de cabeza y cursaba con fiebre continua, anorexia, horripilaciones, miedo, delirio, gastrodinia, son calambres digestivos, con dolores digestivos, tos, dolores en las extremidades, el trancazo de la propia palabra gripe, y como todos hemos pasado gripe, además creo que hay alguno también por aquí que me ha dicho que anda en este momento un poco griposo, aquí estos dolores los hemos tenido todos, y cefalalgia gravativa, que ya empieza a aparecer también en esta época. Los médicos de la época la consideraron como una nueva enfermedad, y aquí tenemos la frase exacta que dice un autor de la época, describiendo la epidemia que él había conocido, que él la describe: morbus novus in Italia dictus verbecinus. No sé, y también tenemos que reconocer las cosas que no llegamos a aclarar, la palabra verbecinus es como le denomina esta enfermedad, y no la he encontrado en ningún sitio, no sé exactamente lo que significa. Y luego añade coquelucha vulgo bocaban. El vulgo le llama coquelucha, pero el médico de Alcurnia le llama verbecinus, que no sé dónde viene. Afectó a toda la población, se dice que también afectó al Papa, a algunos monarcas, a la mujer del rey de España, que dicen que murió también en esta época. No tenemos datos de morbilidad ni mortalidad. Y resumiendo, la presentación de esta epidemia, y he puesto epidemia y no pandemia, pero posiblemente pandemia está mejor puesta para esta enfermedad que epidemia, tiene tres formas clínicas de presentación: la forma nerviosa, con cefalalgia gravativa, horripilaciones, delirio; la forma pulmonar y la forma gástrica, que son las mismas que veremos luego que describe Proust para la de 1889. Aquí debía de seguir, y Berche es un epidemiólogo francés que hace este gráfico muy bonito. A mí me gusta, los años están equivocados, algunos de ellos no coinciden con lo que yo he visto a posteriori, pero sí me sirve para ver cómo cada siglo hay unas cuantas pandemias
y luego hay un montón de pequeñas epidemias, pero en vez de meterme para adelante ahora, me van a permitir que vaya para atrás un poquitín, porque yo creo que a pesar de que las vacas sagradas dicen que tiene 500 años, posiblemente tiene más de 500 años, y que posiblemente el paso del virus de las aves a las personas ocurrió antes de hace 500 años. El del coronavirus, el SARS-CoV-2, ha pasado el año 2019, ha pasado a humanos, ha hecho el salto de especie, pero este posiblemente es anterior. En los tratados hipocráticos, hace 2300 años, ya se describe lo que fue la tos de Perito, que tiene toda la pinta de ser un cuadro gripano, un cuadro catarral de este tipo, en la que nos dicen que se inicia en el solsticio de invierno, como está pasando ahora, con la climatología adversa. Siempre en todos estos textos antiguos se habla de la climatología, con todas esas paradas violentas, con afecciones pulmonares y con inflamación de garganta. ¿Qué más quieres? Tenemos el cuadro descrito al 100%. Luego algún copista, porque no había imprentas en esta época, algún copista se le va la mano y añade posiblemente que también tiene ceguera nocturna y parálisis, que es lo que echa para atrás a muchos historiadores para decir que esta tos de Perito no tiene que ver con la gripe o con los síndromes gripales. Yo creo que sí tiene que ver, y esto es simplemente errores de los copistas que van haciendo copias de estos manuscritos. Llegamos a la Edad Media, y se ha dicho muchas veces que Carlomagno murió dentro de una epidemia de este tipo, y lo cierto es que siempre se ha dicho que murió de pulmonía, pero el que escribe la historia de Carlomagno, oficialmente, que es Guinardo, nos da incluso la palabra, nos dice que murió de pleuritis, en el año 814. A posteriori, también en la guerra de Italia, en la que los descendientes de Carlomagno intentan conquistar por enésima vez Italia, también se produce otra epidemia de este tipo, y luego hay otra serie de epidemias muy claras en lo que a sintomatología se refiere estos años, hasta que llega la peste, que es la gran enfermedad que la tenemos muy poco estudiada y que merece la pena realmente estudiarla, que en el año 1348 llega el primer episodio. El último episodio, ya saben que está relacionado con la pequeña edad de hielo, cambia la climatología en esta época, y a finales del 18 vuelve a cambiar la climatología, se acaba esta pequeña edad de hielo, y oficialmente las epidemias de peste van del 1348 a 1720, que es la famosa epidemia de Marsella. En Europa y en todos los textos, por ejemplo en el último que publica Benedictov y demás, no aparece la gran epidemia que hubo en las Islas Baleares, en Mallorca concretamente, y aquí tenemos a unos investigadores que han estudiado también esa epidemia y que la han estudiado muy bien además, porque en 1820 es la última epidemia de peste que ocurre en Europa, y haría falta seguir con estos estudios, publicarlos en publicaciones locales y publicaciones también en revistas internacionales, y por supuesto excavar en los cementerios en los que están enterrados los 1000 y pico de uno de los pueblos y los 1400 de Artà, creo que he dicho bien las cifras, ¿no? Desenterrarlos y ver exactamente qué microorganismo llegó aquí el año 1820. Sería fundamental. Y sería fundamental además que esos trabajos se publicaran internacionalmente para saber que todo este gran periodo de varios siglos termina no en Marsella en 1720, sino termina en las Islas Baleares, en Mallorca, el año 1820. Esto es un paréntesis en esta historia, y nos vamos al 14, que es el único año que voy a nombrar, la única epidemia que voy a nombrar, porque en Francia, en Italia y demás aparece una malati de frigore, en italiano, supongo que es malati de frigore, enfermedad del frío, aparece también relacionada con el frío, con síntomas que son todos los clásicos que ya los he nombrado, y encima le añaden uno que yo en su momento, hace años, cuando leí esto, no le di ninguna importancia, consideré que era una cosa pues marginal, pero que ahora me doy cuenta que no es tan marginal, porque los enfermos decían que tenían alteraciones del olfato y del gusto. ¿A qué les suena a ustedes las alteraciones del olfato y del gusto cuando te decían en el 2021, oye, que no me encuentro muy allá y empiezo a comer y no siento ni lo que como? Digo, pues mira, hazte un test y confirma únicamente que es COVID. Se parece a la COVID, ¿no? La sintomatología más este síntoma podría ser, no va a haber manera nunca de poder confirmar eso, y también la gripe da a veces ese tipo de alteraciones, pero bueno, por lo menos tenerlo en cuenta. Y luego le cito también a Cristóbal Colón,
que es el responsable de ese trasvase de microorganismos América-Europa, Europa-América, porque en el segundo viaje a América hubo una epidemia en el campamento y se ha dicho siempre que aquello fue también de gripe. Se ha dicho, nunca lo podremos saber, pero por lo menos quiero nombrar todos estos antecedentes y seguir avanzando al siglo XVIII. Solamente le voy a nombrar de pasada al gran Sydenham, que tiene su obra médica, y en su obra médica en el capítulo 5 nos dice que el año 1675 se produjeron una epidemia de toses con pleuritis y pneumonía supervenientibus, con neumonías y pleuritis sobreañadidas. Es el esquema, el que lo vimos también en el 18, de una enfermedad vírica que luego se agrava con una enfermedad bacteriana y que produce estas neumonías y bronconeumonías y demás, y que aparece claramente y ampliamente descrita en el texto y en el capítulo de Sydenham. Avanzo, ya me voy al periodo que yo estoy estudiando en este momento, que son el siglo XVIII. No sé, voy a ir un poquito más rápido porque creo que he tenido demasiado material. Voy a los años iniciales del siglo XVIII, en 1728. La biblioteca de la Ancienne Faculté de Medicina de París, la antigua Facultad de Medicina en París, en Saint-Germain, tiene todos los libros de medicina publicados en Europa. Francia ha sido el centro del conocimiento médico y ahí está publicado todo. Esa es la biblioteca general. Allá al fondo hay una entrada para una biblioteca especializada solamente en odontología, y aquí en la parte de atrás, desde donde he sacado esta foto, hay unas escaleras de caracol que bajan a un sótano donde hay unos pasillos muy estrechos y se llega a una sala pequeñita donde pidas lo que te pidan, te lo ponen sobre la mesa. Da igual que le pidas la primera obra de Vesalio que la que queréis vosotros, y os van sacando hasta 5 libros que te los ponen encima de la mesa y que están todos prácticamente. No ha sufrido ningún tipo de incendio, ni ataque, ni guerra esta universidad, y es un sitio maravilloso para estudiar y pedir libros como estos. Y les voy a enseñar algunos que son realmente interesantes. Este es de Huxman. Observaciones del aire y de las enfermedades epidémicas. Todo el libro lo que hace es ir recogiendo los datos de temperatura, lluvias, vientos y demás de cada uno de los meses durante un periodo de 10 años, y los pone en relación. Esto es, por ejemplo, ¿a dónde te vas? Este es, por ejemplo, del año 1733, en el mes de marzo, en el que te da todos los datos de temperatura, clima y demás, y luego, al final, te dice, al principio del mes aparecieron unas fiebres catarrales, una epidemia de fiebres catarrales, y apareció con sintomatología de pleuritis, pneumonía, anginas y demás. Sabemos por otras fuentes también que hay un pico en este año, picos que nos interesan, y a partir de ahí, Jesús, se pueden pedir las tesis doctorales que se han leído en la universidad, en la Facultad de Medicina de París, entre el año 30 y el año 34, y te las dan todas ellas cosidas en un tomo único, y vas revisando una a una y te encuentras que hay un señor que ha hecho una tesis doctoral sobre catarres epidemicis histeríaca. Las tesis doctorales no son como las de ahora, que son unos tochos impresionantes y a veces son terribles, sobre todo los de letras, los de historia y demás. Estas son tesis con 4 páginas solamente. En la primera página de Óptimo, Uno y Trino, la Virgen y San Lucas, el patrono de los médicos ortodoxos, y luego ya empieza el doctorando a desarrollar su tesis. Al principio habla de generalidades y demás. Llega un momento que la parte cuarta nos dice lo que se conoce sobre eso hasta ese momento, la poca bibliografía que hay, y luego en la parte final, en la página 4, ya te da los datos de la epidemia de 1733, que es la que él está recogiendo. La tesis se presenta al año 33, se publica el año 33, este es el tribunal que la juzga, y este es el señor, el médico que hace la tesis, que es Josephus de Jussy, que recoge los datos que él como médico, manualmente se puede pasar. No, antes que está.
como médico, sí, que él como médico le coge, vemos toda la información que tiene, son 5 líneas, no hay más. Y un catarro tiene gramas internet dolor caput, el dolor de cabeza gradativo, anginas, fiebre, sinocus es un tipo de fiebre continua, he ido apuntando algunos de los datos, ferina, tusis, fere continua, tiene una tosis continua, ferina significa fiera, una tos salvaje y continua, las glándulas salivares, las parótidas y los testículos los tiene intumefactos y insomnes omnius fere noctes, y se pasa todas las noches de insomnio. O sea, estamos repitiendo los mismos síntomas en 1510, en 1733 y en los que vienen también a continuación, que tienen 3 presentaciones: nerviosa, pulmonar y otros síntomas en este caso. Por ejemplo, el tema de las glándulas salivares, parótidas y testículos no lo he visto en muchas descripciones, pero supongo que tiene algún interés, como ahora para mí ha tenido interés volver a leer que en 1414 o 10, en la epidemia aquella, pues que se había perdido también el gusto y el olfato. Vamos a 1781, vuelvo otra vez con los catarros epidémicos del libro de Salian, y con un tema que ya nos interesa, que es que a partir de ese momento el nombre de la enfermedad desaparece. A partir de ese momento los franceses le llaman gripe, de trancazo, de rompimiento generalizado. El español lo toma también gripe del francés, y el alemán también lo toma. Los italianos empiezan a usar la palabra italiana influenza porque decían que estaba influenciada por los astros, por la temperatura, por el aire, etc. Los italianos también le llaman influenza. Los portugueses le llaman generalmente influenza, pero en el norte de Portugal, por ejemplo, en Porto se usa más gripe que influenza, y tenemos ese pequeño desajuste en la denominación de una misma enfermedad, que sustituye de todas formas a todo el barullo de nombres con los que se designaban hasta ese momento estas enfermedades: catarros febriles, tusis epidémica, cefalea contagiosa, bronquitis epidémica, y luego un montón de nombres: gripet, coquet, paquet, y todos que aparecen por aquí, que era realmente un barullo impresionante para designar estas enfermedades. Un resumen del siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XVIII hay mucha literatura, hay muchos episodios, pero yo creo que solamente hay 3 pandemias en el sentido de enfermedades que se extienden por todo el planeta o por una parte importante del planeta, que son los años que indico aquí. Y en el siglo XIX estos, pero vamos a ir a los del siglo XVIII, porque nos encontramos con unas diferencias clarísimas. Por ejemplo, en la sintomatología de los enfermos que nos describen los libros, el 29-30 y el 32-33, resulta que unos mueren solamente gente mayor y otros mueren gente joven. Resulta que unos tienen sobre todo sintomatología digestiva y otros tienen sintomatología respiratoria. Vas leyendo y dices, esto no es la misma enfermedad. No son exactamente iguales. Y más adelante también hay otras enfermedades, otros momentos en los que parece que el agente causal no es uno único, sino son distintos dentro de este siglo XVIII. Y en el XIX tenemos 2 episodios, 1830-33, y este último que lo he citado varias veces, la llamada gripe rusa, que también yo creo que no se refieren al mismo agente causal. Por eso he puesto aquí epidemias de gripe. Claramente los de los años 30 son gripe, y seguramente, como luego diré, lo de final del siglo es COVID. El 1830 es una década horrible, tremenda. Empieza con el antecedente de las epidemias de cólera, que la primera de ellas va desde la India hasta el sudeste asiático, pero la segunda, que empieza en 1826 y termina en el 37, la segunda pandemia de cólera, se avanza hacia el Mediterráneo, hacia Asia Central, llega a Moscú en 1830, y desde Moscú ya se extiende por Europa, y de aquí pasa a América y se extiende por todo el mundo. A España llega desde Inglaterra a Portugal. Portugal siempre ha tenido una gran relación con Inglaterra, y llega desde allí, y con el inicio de la Primera Guerra Carlista se extiende con los soldados por todo el país, y una segunda onda llega desde Francia, llega por el Mediterráneo. Y al mismo tiempo nos llega la pandemia de gripe, que yo creo que empieza en China en el 30, pero que está bien documentada desde el 31 en Rusia, como nos indica Patterson en un trabajo excelente en el que nos dice que en noviembre del año 30 está en Rusia, y en
julio del año 31 llega ya al área mediterránea, España y Rusia, parecido a la siguiente, que es la pandemia de gripe, también pandemia de gripe del 33, que también viene de Rusia, en enero del 33, y llega en verano, en junio, a España y a Italia, al área mediterránea. Con esta llegada de cólera, de gripe y de otras enfermedades en un momento como son los años 30 del siglo XIX, se producen unas polémicas tremendas. La primera es vincular una con la otra. Cuando aparecía cólera en algún pueblo, inmediatamente llaman la atención de que después de esto también aparecía la gripe, cuando no conocemos ningún tipo de vínculo entre uno y otro, y no parece que haya vínculo entre uno y otro, pero así se discute. E incluso llega un momento en que dudan de la existencia real de la gripe como enfermedad. Todas estas controversias se desarrollan en la Académie de Médecins. Estamos aquí en la Academia de Medicina de Baleares, y la Academia de Medicina de París viene desde el siglo anterior, y aquí se reúnen los mejores médicos del mundo en esta época, que son los médicos franceses. Discuten duramente entre ellos. Todavía siguen haciendo una sesión semanal, últimamente hacen 2 sesiones en las que están todos los académicos. Algunos de ellos presentan temas, los temas que buenamente quieren o que se les encargan, porque las academias han sido siempre instituciones al servicio del gobierno, de la monarquía, concretamente en el caso de Francia, para aconsejar a la monarquía. Y luego los médicos presentes van haciendo anotaciones o intervenciones, y todas esas actas se imprimen, y en la siguiente reunión tienen los académicos encima de la mesa. Tienen las actas de la reunión anterior. Por eso son una fuente inagotable de datos, que es larguísima, es interminable, pero me interesa que los años que hay epidemias para hacer el seguimiento. Tenemos médicos realmente curiosos como Brosset, de Napoleón de Val-de-Grâce. Val-de-Grâce es el gran hospital militar de Francia, de París. Este era un revolucionario, antimonárquico y anticlerical, era un señor de armas tomar. Él decía, era muy modesto este hombre, y decía: la médecine c'est moi, yo soy la medicina, todo lo demás no importa. Lo decía claramente, no tenía ningún tipo de pegas en decir este tipo de cosas, y este es el que suelta aquella butaz tan famosa, que la ha puesto aquí en su texto original en francés y en castellano, diciendo que la gripe, estamos hablando de los años 30, la que aparece el cólera, la gripe, unas otras, se mezclarían gripes estacionales sin interés con gripes pandémicas y demás, y dice: oiga, la gripe es una invención de gente sin dinero y de médicos sin clientes, que como no tienen nada mejor que hacer, se han inventado esta mandanga. Y el hombre lo suelta: si es mentira, no existe la gripe. Y lo mantiene, y lo afirma y lo reafirma. Yo lo traigo aquí porque todavía en el siglo XX, a finales del XX y XXI, todavía hay personas que, bueno, que piensan que la gripe es algo como que no es parecida a otras enfermedades, que no está muy clara, pero yo creo que lo tenemos bastante claro hoy en día. Llegan las siguientes décadas del siglo XIX y no hay casos de gripe ni síntomas gripales. Desaparecen de Europa. Europa está enfrentándose en este momento a la tuberculosis, que es una enfermedad endémica, al cólera, que aparece y desaparece continuamente, y la gripe se queda a un lado, y no hay casos en los años 40, 50, 60, 70, 80, hasta que de repente los boletines epidemiológicos de Bertillon y compañía, los primeros, ni siquiera aparece un apartado dedicado a la gripe porque no la consideraban una enfermedad importante. Hasta que llega el año 1889, y en este año nos aparece lo que llaman la gripe rusa, que tiene, y esto lo recojo también del boletín de la... Perdón, lo recojo del boletín de la Academia, unos artículos del padre de Proust, del escritor, que era un epidemiólogo y profesor de la Facultad de Medicina de París, que tiene unos trabajos espléndidos describiendo y hablando sobre la gripe, en la que dice que la gripe tiene 3 formas: la forma nerviosa, la pulmonar, la gástrica, las va describiendo. No me puedo parar en ella, pero de todas formas, si alguno tiene interés, aparecen todas ellas. En este libro, en la nueva historia de la gripe española, una comparación o un paralelismo con la COVID-19, que lo escribí justo en la primera ola de la pandemia y que está colgado en la página web de nuestro museo, Museo Vasco de Historia de la Medicina. Con entrar simplemente allí, se da el botón y se baja de balde, por supuesto, se baja el tomo entero y están todas las referencias bibliográficas que hay aquí, más todo este tipo de datos, que se me está haciendo un poquito tarde y no quiero alargarme más del
tiempo que se me ha dado. La gripe rusa viene de China con total seguridad. Los rusos están conquistando el corazón de Asia, han llegado hasta la frontera del Imperio Británico, de la India, hasta el Himalaya, han llegado hasta Persia, y hay unas guerras en toda esa zona, en todo el corazón, donde están ahora las repúblicas del centro de Asia, y empiezan allí la pandemia, como han empezado también otras en épocas de guerra y demás, pasa a Rusia, Europa, América, y se reparte en unos poquitos meses por todo el mundo. Esta no circula andando, como nos dicen textos de los siglos XVI y XVII, o a caballo, sino esta circula en tren y luego circula en barco. El virus, el último que hemos tenido, ha circulado en avión, pero los anteriores han venido circulando en barco. Se mueren solamente personas mayores, mueren 1 millón de personas en todo el mundo. En París, Bertillon hace un trabajo espléndido de recogida de datos y dice que en París mueren 2 personas por cada 1000 habitantes. Dato fiable que creo que no se puede refutar. En Madrid, una tesis doctoral de García Ferrero que dice que mueren 5,8 fallecidos por 1000 habitantes, que es un dato realmente alto, pero Madrid siempre ha sido una ciudad insalubre. París ya no era tan insalubre. Los trabajos de Haussmann, del gran arquitecto parisino, haciendo los bulevares de París, ventilando las calles, obligando a que las casas no tengan tejados que lleguen hasta la calle, sino que se metan para adentro y tengan buhardillas, de forma que sanea totalmente la ciudad. Y en Madrid es una ciudad insana en la que esta tasa es correcta, y a raíz de este trabajo hicimos 2 trabajos. Aquí aparece Joan Marc, un demógrafo, Josu Hernando y yo mismo, en el País Vasco, recogiendo datos de parroquias. En las parroquias, las que vemos que cuando llega a Irún la pandemia, en Irún sube a 2,8 por 1000 habitantes, o sea, aumenta un poquitín, y cuando se expande ya por los pueblos del País Vasco va aumentando las tasas de mortalidad hasta llegar a una media de 4,6 muertos por cada 1000 habitantes, pero en la región industrial de Bilbao, que en aquel momento está creciendo y está recibiendo miles y miles de migrantes viviendo en unas condiciones pésimas de insalubridad, en la margen izquierda son 10 muertos por cada 1000 habitantes el incremento de mortalidad que se produce y que habría que achacar a la gripe. Y también estudiamos las Baleares, no nos queda más remedio, que tenemos una que también estudia las Baleares, no aquí con archivos eclesiásticos que son muy fiables, nos dan datos buenos, sino con datos oficiales. Aquí vemos que la pandemia llega al mismo tiempo, llega en diciembre del 89, se extiende a la población, el primero que cae es un ¿cómo se llama? Un adornero. La mitad de la población enferma y no se producen incrementos de mortalidad en Baleares. No aumenta la mortalidad, no sabemos por qué, pero aquí esta enfermedad llega, no aumenta la mortalidad. Suele ser distinto el comportamiento de este tipo de pandemias en las islas. En Canarias, por ejemplo, en la gripe española prácticamente no hubo gripe española, o en Azores, que hay un grupo de 4 o 5 investigadores que están estudiando cada una de las islas. El primer trabajo que han publicado dice que la gripe española no llega al 18, sino llega al 19, y da una tasa altísima, y varían de unos lugares a otros. Sobre esta pandemia hemos publicado este artículo, planteando la hipótesis de que la gripe rusa no fue una gripe, sino que fue producida por un coronavirus, y ahí aportamos una serie de datos que si alguno tiene interés no tiene más que meterse al artículo y buscarlo y leerlo, porque es simplemente una hipótesis que no se puede demostrar porque no tenemos hasta el momento muestras para poder identificar el microorganismo como las tuvo Taubenberger en Alaska. El 18, lo paso echando virutas. Hemos manejado archivos, boletines y demás, hemos sacado varios artículos. Mueren 40 millones de personas, se afectan para una población mundial de 1.800 millones de habitantes entre 800 y 1.000 millones, o sea, la tasa es de 22 muertos por cada 1.000 habitantes, la de 1889 son 2, estas son 22. Con total seguridad, a pesar de lo que digan la mayoría de los libros, que nace en los campos militares USA, y yo creo que nace en China, y son los cientos de miles de trabajadores chinos que van a América y vienen a Europa a sustituir a los soldados que van a los frentes de guerra, los que se traen la enfermedad y las condiciones horribles en las que viven los soldados. La primavera del 18 no tuvo mayor interés,
menos en Madrid, donde llegan a una tasa, un exceso de mortalidad de 1,7 por 1000 habitantes, con lo que esta epidemia se hace famosa, se hace conocida y la prensa internacional empieza a hablar de la gripe española y a partir de ahí toma ese nombre. En otoño toma una virulencia insospechada, cambia el virus, o sea, el virus se modifica, afecta a todo el mundo y la mayoría de los muertos ocurren en este otoño. Podemos ver, por ejemplo, los picos de mortalidad en el Reino Unido, en el que la segunda ola es la que tiene el mayor número de muertos. Y una característica fundamental, hemos visto que la de 1889 mataba solamente a gente mayor. Esta mata solamente a jóvenes. Estos son los datos de París. Jóvenes entre 20 y 30 años son la inmensa mayoría de los que mueren en la gripe española, a diferencia de la anterior. En Madrid, por ejemplo, ya esta curva de mortalidad ya a partir del 20 ya se va igualando y llega ya a las gripes estacionales, que la mayoría de los muertos son gente mayor. Y hace poco se ha publicado un artículo en el que se dice que hubo una quinta y última ola, que fue la que ocurrió en el Pacífico Sur, porque no hubo ni primera ni segunda. Cerraron los puertos, no hubo pandemia, pero cuando terminó la guerra en noviembre del 18, no les quedó más remedio que abrir las fronteras y tuvieron que venir los soldados australianos que estaban luchando en Europa y les abrieron las fronteras y trajeron con ellos la gripe. En España y en Europa, la tasa 11 muertos por cada 1000 habitantes. Las cifras de España son espectaculares. Tenía una población de 10 millones y mueren 250.000 personas por gripe. Hay lugares como Burgos y todo el norte de la meseta en que esas tasas son altísimas y otros, por ejemplo, como las Islas Canarias, en los que prácticamente no hubo. Yo creía que este dato era un dato falso, que estamos manejando datos incorrectos y que por eso era así. Y hemos visto en la COVID que ha pasado lo mismo, que en la COVID también Canarias, por lo que sea, tiene una incidencia mucho más baja de la pandemia y habrá que ir pensando en irse a Canarias cuando venga la siguiente, porque realmente estos datos ya se pueden confirmar. En el siglo XX hay dos puntos o en los gráficos, dos eventos importantes que son la gripe del 18 y la guerra civil de mortalidad. Y luego a lo largo del siglo XX tenemos estas epidemias de gripe. Vamos al presente y lo voy a ir rápidamente, muy rápidamente. La COVID nace en el 19, no en el 18, por eso los chinos, que son muy listos, le ponen el nombre de 19 y le meten este año y lo declaran el día 31 de diciembre, porque ya había llegado al salto de especie y cuando ya empiezan a avisar, se empieza a producir pánico en todo el mundo. Los primeros datos que nos dan los chinos, de los pocos que nos dan, porque China es un país opaco para todo este tipo de datos sanitarios y no nos han dado datos, por ejemplo, del nacimiento, de los primeros casos y demás, pero los primeros casos que nos dan, y esos datos de febrero del 20, si mal no me equivoco, es que ha habido 8.000 enfermos hasta ese momento y el número de muertos son 170, con lo que la tasa de letalidad es solamente del 2%. Esos son los datos que nos dan. El caso es que ya llega a Italia, y cuando llega a Italia ya nos asustamos, pero aún así las autoridades españolas no toman medidas, ni las españolas, ni las francesas, ni nadie. En Francia hacen las elecciones municipales, en España celebran sus días de la mujer con manifestaciones multitudinarias que sirvieron para transmitir la enfermedad a miles y miles de mujeres. Hay un partido de fútbol en Italia cuando ya sabíamos que estaba la enfermedad expandiéndose y que había miles de casos, y aún así miles de forofos españoles se van a ver el fútbol a Italia y vuelven aquí. O sea, un verdadero desastre de gestión. El día 13 el gobierno español declara el estado de alarma y luego nos van llegando, esos son del día 15, nos van llegando los primeros casos, los primeros datos a cuentagotas y por fuentes secundarias. Nunca se publican en los medios de comunicación, de forma que la población no se entere, más que tiene que salir a aplaudir a las 8 de la tarde a la ventana de su casa y poco más, porque no hacen nada más. En Italia hasta ese momento estaban identificados 13.800 enfermos, de los que ya habían muerto 803, y acuérdense de aquellas imágenes de iglesias abiertas llenas de ataúdes de los enfermos, lo que nos daba una tasa de letalidad de casi el 6%, unas cifras de poner los pelos de punta. Y estamos hablando de marzo. Todos los hospitales colapsados, la situación española no nos la decían, pero la prensa extranjera sacaba fotos como este hospital de campaña de IFEMA,
muy parecidas a las de la gripe española, por cierto, y hablando de que Madrid como capital mártir y demás. Y el caso es que cuando termina esta primera ola de la COVID, empezamos a recoger los datos y nos damos cuenta, por ejemplo, cogiendo datos del País Vasco, que son los que yo recogí directamente, todos los muertos eran gente mayor, todos los que había. Con los datos del Euromomo del 20 vemos que los picos importantísimos, cómo se habían ido sucediendo. Antes he dado este gráfico, no lo vuelvo a repetir, y cuando ya se ha estado terminando la pandemia de COVID, nos hemos dado cuenta que con datos reales, no con los datos dados por la OMS, esta pandemia ha ocasionado 2 fallecidos por cada 1000 habitantes en el planeta. La misma cifra que la de 1889, ¿se acuerdan? No los 22 por 1000 que nos daba la gripe española, y los datos del tanto por cien de fallecidos, los datos de letalidad solamente son de 1%. O sea, estas son las cifras reales de la COVID, que al fin y al cabo no han sido tan excesivamente graves si los comparáramos pues, con otras pandemias de otras enfermedades. Las epidemias de peste mataban el 50% de la población, 50%, y no son invenciones de los historiadores. El Reino de Navarra tenía 250.000 personas antes de la epidemia de 1348, 250.000 personas bien censadas y sabiendo lo que pagaban de impuestos y demás, y cuando pasa quedan solamente 125.000, muere la mitad de la población. Y otros territorios de Europa muere hasta el 60-70%. Pero estas han matado mucho menos, pero aún así nos han revuelto realmente la economía, y yo creo que la sociología y un montón de cosas. Termino ya, y termino hablando del planeta Tierra. El planeta Tierra en el que estamos en este momento destruyendo los ecosistemas con una superpoblación preocupante, con movimientos de población en todas las direcciones, emigrantes que suben, que bajan, que entran, que salen, turistas, y aquí estamos todos nosotros somos responsables de esto, turistas que antes de la COVID éramos 1.400 millones de turistas al año moviéndonos todo el mundo, y ahora con la fiebre que nos ha entrado a todos de viajar, de subir y bajar, seguramente yo creo que llegaremos pronto a los 2.000 millones de turistas moviéndonos, contaminando y transmitiendo todo tipo de virus, enfermedades y demás. La urbanización masiva, los procesos de cambio climático, las catástrofes naturales que irán en aumento. Ahora tenemos viva todavía y en activo lo ocurrido con la Dana en Valencia, y ante todo esto creo que tenemos que prever viendo los datos históricos que voy dando aquí, que habrá nuevas epidemias víricas de este tipo, y también habrá de otros microorganismos, pero de estas también habrá, que el responsable será un nuevo coronavirus, un SARS-CoV-2, un MERS-2, cualquiera sabe, o será una variante de gripe de la gripe humana, o de la gripe aviar, u otros virus, otras bacterias. El que parece que está mejor posicionado en este momento es el H5N1, que es lo que nos están diciendo los virólogos y demás, que está bastante bien posicionado, y comparando de todas formas los últimos 25 o 30 años, qué es lo que ha pasado y qué episodios han sido importantes, os he traído aquí porque esta gripe aviar del H5N1, de la que acabo de hablar ahora mismo, el primer episodio que le conocemos es el 97, que ocurrió solamente en Hong Kong, un número limitado de personas, 18 personas se enfermaron, murió el 33% de ellos, y las autoridades chinas lo cortaron radicalmente, matando todas las aves de la ciudad y aislando totalmente las zonas en las que viven esas personas. El H5N1, en algunos de los episodios que han pasado estos años, ha llegado a tener hasta el 52% de fallecimientos. El SARS del 2002 apareció y desapareció. Yo nunca he entendido cómo desapareció, pero desapareció. La gripe española, la gripe A, no tuvo mayor interés. El MERS se ha cronificado en Arabia y en algunos países próximos. Esta gripe aviar también ha tenido, y esta y algunas otras también han tenido algún tipo de incidencia. Y luego la COVID-19, en la que fallecieron el 1% de los enfermos y que ha afectado al 2 por 1000 de la población mundial. En el siglo XXI tenemos estas 3 pandemias de coronavirus,
No sé si marcan un patrón o no, son muy pocas para marcar un patrón, pero de 2003 al 2012, al 2020, el próximo será al 2030 más o menos, y cualquiera sabe lo que va a ocurrir, pero por lo menos saber que han ocurrido estas 3 epidemias, y el virus de influenza que hemos visto que desde el siglo XX va marcando un patrón de que cada 20 años más o menos aparece un episodio más o menos importante. Vuelvo a decir, no la gripe estacional, que aparece todos los años, sino la gripe pandémica. Hay que prepararse, por lo tanto, no repetir errores del 20, no se puede improvisar, no se puede estar comprando las mascarillas en China porque aquí no haya nadie que haga mascarillas, ni haga EPIs, ni haga ningún tipo de lo más elemental para poder hacer frente. El tema de los comisionistas es algo que yo creo que nos llega a todos hasta el alma, los codos de compañía, nos molesta enormemente, pero lo que nos duele realmente es el tratamiento que dimos en las residencias de ancianos a las personas mayores que estaban allí y a las que no se les sacaba de las residencias para los hospitales porque decían que estaban saturados, que no había manera de atenderles y se les dejó morir a miles, 14.000, 20.000, no sé cuántas personas exactamente, y murieron en las residencias. Ha sido uno de los puntos más graves y que más nos duele a todos porque este es un tema que no se ha llevado bien ni en España ni en los países occidentales, donde cada vez hay más gente en residencias y tienen el mismo derecho que el resto de la población a ser atendidos en los hospitales y a intentar sacarlos hacia adelante. Y en el caso de las catástrofes, cada vez van a ser más graves. A mí me sorprendió que saliera un pueblo de Valencia diciendo que habían tenido en 24 horas 700 litros de agua por metro cuadrado, cuando los máximos habían sido hasta 500 más o menos, que ya nos parecen unas cifras tremendas. Eso es algo que se va a volver a repetir, es algo que tenemos que hacer frente a ello y que también hay que no repetir errores, ni enfrentamientos políticos, que son verdaderamente bochornosos, ni la incompetencia de algunas personas que están ocupando cargos públicos y que no saben lo más elemental, como puede ser dar un botón para que se informe a la población y que no llega ni a eso, y la desorganización absoluta que ha habido con la que no nos podemos meter, pero me van a permitir que por lo menos de unas imágenes de Valencia que me parecen muy tristes y muy dolorosas, las imágenes tristes y otras alegres de la población que se mueve y que van como voluntarios a intentar ayudar, u otros que se sublevan, se cabrean, se enfadan y manifiestan sus enfados. Y estos chistes maravillosos como este que realmente tiene su parte de razón, porque hay unos cuantos que están subidos a esta especie de arca de Noé discutiendo unos con otros y todavía siguen. Cada vez que ponemos un telediario, yo no quiero ni ver el principio del telediario, de todos los telediarios, porque es un aburrimiento y un cansancio, y la población, ahora mismo cuando venía en coche, en taxi, aquí había uno diciendo que su coche, que se lo habían sacado, luego se lo habían llevado cuando ya lo tenían recuperado en la puerta de casa, se lo lleva una grúa y lo tira no sé dónde, cuánto me van a pagar, no me van a pagar, coches, casas, bienes, negocios, un verdadero horror. La bibliografía citada tengo que volver a recordar a Sayan, tengo que recordar al libro de Patterson sobre influencia, sobre gripe pandémica, y este libro que es muy antiguo, está pasadito ya porque tiene 15 años de epidemiología, en medicina, un libro de 15 años está pasado, pero qué bien define que para comprender las epidemias tenemos que conocer, saber la coevolución de microbios y de personas. Es un libro que desde el mismo título del libro nos dice lo que hay, y es así realmente. Somos solamente una parte más de este planeta, con el resto de animales, con el resto de seres vivos, y realmente así lo tenemos que plantear. Muchísimas gracias, y volver a decir un eslogan que lo hemos utilizado además muchas veces, que es que no hay nada nuevo bajo el sol, y así estamos además. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. A la gripe estacional, que se suele ver siempre en los meses de invierno, ¿es debido a las migraciones de las aves? ¿A qué se debe exactamente? Esa es una de las hipótesis, que con las aves pasan de un hemisferio a otro. Yo realmente siempre me ha parecido un misterio que en este momento nos estén poniendo, y me acabo de poner la vacuna de la gripe este año, tengo dudas de ponerme la de COVID. La última de COVID, la quinta o cuarta que nos aconsejaron, no me la puse porque creía que era ya un estrés al sistema inmunitario, pero la de la COVID también me la voy a poner este año. Pero la de la gripe parece ser que viene dura porque han elegido las cepas que han dado la gripe este invierno pasado en Australia, y ha sido una gripe realmente importante, seria. Entonces hay que recomendar ponernos la vacuna de la gripe porque yo creo que ayuda.
Y si, al margen de que si lo llevan las aves o no llevan las aves, el caso es que desde el punto de vista climático, en cuanto aquí empieza la primavera y empieza el otoño, el virus circula y se va al hemisferio sur y nos aparece en Sudáfrica, nos aparece en Chile, nos aparece en Argentina, mientras que con la COVID era una locura. Yo, durante la pandemia, me tocó hablar con gente de Argentina, de Chile y demás, normalmente periodistas que preguntaban, se interesaban por la situación, estaban allí, igual que aquí, a pesar de que aquí fuera invierno, allí fuera verano, no se parecía en nada al funcionamiento de la gripe, y con la COVID realmente era un verdadero desconcierto. Y todavía me imagino que con el paso del tiempo tomará una especie de ritmo y que acabará afectando en primavera o en verano o en otoño, pero que eso en este momento o nos desaparecerá como la 1, la SARS-1. No tengo ni idea, y creo que de vez en cuando hay que decir que no tenemos mucha idea, pero sí prestar la atención, porque sí va a ser un problema importante, y a partir de ahora la COVID y un montón de enfermedades de las que entran dentro de esa parte del síndrome gripal, creo que las tenemos que tener en cuenta, porque tiene toda la pinta de que en los próximos años volveremos a tener sustos como el que hemos tenido. Otra cosa será si debemos cerrar y bajar la persiana a todo el mundo. Hubo un momento en el mes de mayo que estábamos 4.000 millones de personas confinadas en todo el mundo. Nunca ha ocurrido eso, que la economía se nos hundió y que nos quedamos psicológicamente todos. Yo recuerdo que a mí aquello me causaba una sensación terrible. Cuando digo terrible, estaba además en el peor, en el menos de los casos, porque yo tengo que reconocer que, conociendo el tema y ya en aquel momento hablando incluso con unos medios y demás, antes de que empezara el confinamiento, yo salí de Bilbao, que es donde vivo habitualmente, y me fui al pueblo de mi familia, un pueblo pequeñito, donde tenemos una caseta de campo, que tenemos un terrenito, una huerta, y yo pasé aceptablemente la gripe, porque me fui, la pandemia digo, porque me fui allí, y bien comunicado, como estamos bien comunicados, y con comida. Mi hija todas las semanas me traía comida, y mi hija es médico también y tenía que ir al hospital, pero el funcionamiento y el trabajo de los médicos, de las enfermeras, del personal auxiliar, de todos los que mantuvieron el país en marcha, es de agradecer. Y realmente no se les agradeció, porque murió un montón de médicos, un montón de enfermeras, un montón de auxiliares de clínica y un montón de personal de administración, de las cocinas, de aquí y de allá. Los hospitales no daban abasto. Me acuerdo que en Vizcaya los pisos de los hospitales, de los grandes hospitales que tenían enfermos psiquiátricos, se vaciaron solamente para poner camas de COVID, y los enfermos psiquiátricos se llevaban a un psiquiátrico que estaba ya medio abandonado, que era del siglo XIX, y se los llevaron allí también. O sea, se hicieron verdaderas maravillas. Y veremos lo que pasa en la próxima, pero sí habrá que tomar la decisión de si esto se pasa sin confinamiento. Lo que pasa es que cuando llega un momento que todos los hospitales se colapsan, no sé qué decisiones hay que tomar. Y lo que pasa también con las residencias. ¿Qué decisiones hay que tomar cuando el hospital está colapsado, no te van a atender y tienes una persona con 80 años, que es la línea que marcaron, con 80 no me los mandes, y al final los dejas morir en las residencias porque no están preparadas para atender este tipo de cuadros, este tipo de enfermedades? No sé qué hay que hacer, pero habría que pensarlo. Sí, efectivamente. Antes de dar paso a la audiencia, el doctor Marc, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta? No, el gran tema es de que lo que decimos los historiadores, hay que conocer muy bien el pasado, porque el pasado nos da unas líneas muy importantes para predecir el futuro y que no puedan pasar las cosas que hemos constatado que han pasado y los errores que se han producido. Por lo tanto, los decimos una y otra vez cuando vamos a un pueblo, a una conferencia, un escrito, y creo que esto es lo que tenemos la obligación de hacer, y la academia es una buena fuente para que la gente conozca esto y que no pase, ¿no? Han venido unos cuantos periodistas, han hecho las entrevistas al doctor Erkoreka, saldrán en los medios de comunicación, y que la población tome conciencia de esto. Muy bien, se abre el turno a la audiencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Señora Esteban. Hola, gracias por la conferencia. Yo tengo una duda, y es que creo que después de la pandemia por COVID-19, como sociedad hemos aprendido muy poco, más allá de la etiqueta respiratoria y de algunas cosas más prácticas.
De hecho, ahora estamos en la campaña de la gripe y nos cuesta tanto convencer a la gente que se vacune, cuando hace 5 años suspirábamos para tener una vacuna que nos sacase de ese atolladero, ya no nos acordamos. Entonces, las sociedades más antiguas realmente tenían el mismo comportamiento que nosotros, más allá del conocimiento científico, que seguro que no aprendían tanto y a tanta velocidad como nosotros, pero a nivel más práctico, ¿el comportamiento era el mismo o ellos sí eran capaces de cambiar el comportamiento, las creencias? Es curiosidad. Gracias. Bueno, todos tenemos tendencia a olvidar lo malo y a acordarnos de lo bueno. Y cuando ha pasado ya el peligro de la COVID, nos hemos olvidado, hemos pasado página y es normal. Yo creo que todos tenemos que pasar página. En las sociedades antiguas la muerte formaba más parte de la vida que en las nuestras. Hoy en día tapamos, cuando una persona fallece, incluso a veces no te enteras ni que se ha muerto el vecino del segundo. No ponen últimamente ni esquelas. O te enteras de casualidad y vas a la iglesia pues, para acompañarles, pero no se habla de eso, no se dice nada de eso, y entonces la vivencia de la muerte era distinta a la que tenemos nosotros. El miedo era igual que tenemos nosotros, o incluso un poquito mayor. Pero yo creo que ahora, para recién pasada la pandemia esta, nos hemos olvidado, o sea, hemos pasado totalmente. Yo creo que tiene que haber una serie de protocolos, una serie de normas legales que hay que cambiar y demás. Y me estoy acordando en este momento, cuando hacia el mes de marzo así me llamaron unos amigos diciendo que la residencia del pueblo donde estaba yo, había dos residencias, una pública que funcionó muy bien, tenía mucho personal y no entró el virus la primera ola. Había otra particular que cuesta 3.800 euros la estancia allí y demás, con 50 enfermos sin médico. La pública sí tenía un médico que se atendía, esta es en público, que había empezado a morir la gente y que no estaban haciendo nada. Entonces yo llamé al alcalde y le dije, mira, oye, aquí está pasando esto. Yo he sido médico del pueblo, yo he sido médico, empecé al principio en un hospital y luego estuve en un pueblo. Hay una junta de sanidad en la que tú estás presidiéndola, está el médico titular y hay una serie de personas, los de protección civil y demás, juntados e intervenir la residencia, la privada. O sea, que ya te llamaré, ya te diré, no sé cuántos me llama, que no podemos hacer nada porque no está dentro de nuestras competencias. ¿Cómo que no está dentro de tus competencias de que en tu pueblo? Además, no, eso que dicen que están muriendo es mentira. Entonces, a las personas, que fueron dos luego que me llamaron, les dije, dame una lista de todos los que han muerto. Y me dio una lista de 7 o 8 personas, la apunté en un papel, hice un WhatsApp, una foto y se la mandé al alcalde. Mira, estas 8 personas han muerto ya, hasta ahora, todos conocidos además, yo conocí a algunos de ellos. Hombre, no puede ser eso, sí puede ser eso, empezaba a poner pegas. Al cabo de unos días me mandó otra lista con hasta 12 muertos, volví a hablar con el alcalde, otro par de veces más, no conseguí absolutamente nada, de que hiciera nada, y al final me dijo, es que es una residencia privada, y las residencias privadas nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Cómo que no tienes nada que hacer? Una residencia privada que está en tu municipio, algo habrá que hacer. Nosotros no podemos hacer nada. Lo siento mucho, pero no hables más de esto. Es un poquito triste, pero el tema de las residencias aquí y en otros países de Europa no se ha llevado bien. Y esa carta o circular que dicen que se circuló en Madrid, la que había una orden de que a partir de los 80 no se ingresaban y demás, luego se ha desmentido, no hemos sabido nada de ella. Los tribunales, cuando ha habido denuncias de las familias, tampoco han dicho nada, pero ante esas circunstancias habría que ver lo que tendríamos que hacer la próxima vez, porque puede haber una próxima vez, y habría que ver también si nos confinamos o no nos confinamos. Los chinos, que son más listos que nosotros, me están grabando de todas formas, y no me suele gustar decir cosas indebidas, cuando todo el mundo ya había dejado los confinamientos, siguieron casi 2 meses de confinamiento estricto, cerrado, tremendo, terrible, que no he llegado a entender el porqué. Y luego de un día para otro abrieron totalmente, pensando, bueno, que mueran los que tengan que morir, punto. Y tampoco pasó nada de otro mundo. El virus ya era un virus que circulaba, digamos, mucho más leve, no era tan violento como el del principio, es que al principio, las primeras variantes del virus eran terribles. Yo la primera foto que vi en un ingresado en una UCI en mayo del 20, me produjo una sensación terrible. Era un hombre desnudo, boca abajo, intubado, y la verdad es que cuando vi aquella foto, que la sacó Le Monde, por cierto,
y me quedé sorprendidísimo porque las neumonías que producían tremendas, terribles, y ahora la COVID como mucho te da pues un dolor de garganta o te da una ronquera, te da poquita cosa porque ya ha evolucionado y ya se ha convertido en un virus pues prácticamente intrascendente. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta más de la audiencia? Vamos a la otra. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia y solamente dos pequeñas anotaciones, aclarando algunas cosas que usted ha dicho. La última epidemia de peste en Europa no se dio en Mallorca, se dio en Oporto, en 1896. Y después, la epidemia de Mallorca del 20 sí se ha publicado en alguna revista internacional, concretamente en los Anales de Demografía Histórica que publica el INET en París. Sí, no conozco ese artículo, que sí me gustaría verlo porque la de Portugal no la conocía. ¿Cuántos muertos hubo en Portugal? No tengo los datos, solamente sé que presentamos una comunicación diciendo que nosotros habíamos sido los últimos apestados, por así decirlo, y salieron unos ingleses diciendo que no. Y de hecho, mirando los boletines oficiales de la provincia, hay información del miedo que llega aquí la epidemia de Oporto. Y creo que en el boletín oficial de España también está este temor. Y Pep Bernabéu me comentó que el reglamento de 1900 sanitario de 1904 tiene, dijéramos, bastante influencia de la epidemia de Oporto. De todas formas, el número de muertos que hubo aquí, corrígeme Fidel, perfectamente, fueron realmente importantísimos, fueron 1.400 en uno de los pueblos y 1.000. O sea, es una cifra de poner los pelos de punta. ¿El Oporto fue tan importante como este? Porque claro, pequeños episodios de que en un puerto bajaban las ratas y en el mismo puerto quedaban, sí se han dado en distintas partes del mundo. En este momento la peste está en la India. Hay peste también en Madagascar. 132 en Oporto. Claro, no aparecen en ningún libro de historia y el de Mallorca tampoco aparece. Y yo creo que el último episodio importante fue el de aquí, por el número de muertos que hubo. Y cuando salen libros que sintetizan esta enfermedad, la verdad es que debía de figurar también, debía de aparecer, pero hay que identificar el microorganismo. Hay que hacer estudios, inhumaciones, coger muestras, mandarlas al Pasteur o mandarlas a... Y nosotros nos hemos fundamentado en los datos que proporciona los médicos, los historiadores de la medicina del 19. Pero también hemos utilizado los datos de la academia que tenéis de la gripe, de la epidemia de 1820. Y lo que es muy interesante es no ver el número de muertos de Son Servera o de Artà, es ver el número de muertos en relación con el número de habitantes. Artà tenía mucha más población, por tanto, proporcionalmente murieron menos personas, mientras que en Son Servera murió más de la mitad de la población. Y en Capdepera, que es el pueblo el contagio no se produjo hasta después de la implantación del Plan General de Sanidad y solo murieron 119 personas. Cosa que también da que pensar que las medidas fueron efectivas. Yo creo que las medidas fueron efectivas. Exactamente. Joan me ha llevado ayer a ver, Joan y Fidel, a ver la zona, que yo no la conocía, y realmente yo creo que fueron efectivas y radicales. Además, es la única manera de actuar. Hoy en día no se podría actuar así, porque no está la población para tratarla de esa manera, pero yo creo que pues, si ocurriera una epidemia con tasas de mortalidad del 50% o del 30%, como algunas de las que circulan por ahí, que podría pasar en algún momento, yo sería partidario de utilizar medidas radicales. Esta, al fin y al cabo, la COVID ha matado 2 por cada 1000 habitantes del planeta. Bueno, es una cifra asumible, Quiero decir que en todo el mundo cada año mueren entre 60 y 70 millones de personas de una manera natural por todas las causas. Esta mató, con cifras reales, unos 20 millones. Las cifras de la OMS son mucho menores, pero
se han matado a lo largo de este periodo largo unos 20 millones, pero yo creo que si ocurriera una pandemia de la gravedad de algunas que estamos viendo que está circulando por ahí, como el H5N1 y demás, habría que tomar este tipo de medidas. Y eso habría que pensarlo previamente. Y asumir, no estar solamente engañando a la población o distrayéndola con historias, con aplausos y con cosas. Aplausos que luego, pasada la epidemia, al final toda la gente que contrataron, han expulsado un montón de gente, los han despedido y han quedado en nada. En nada, ni en mejora de las condiciones sanitarias, ni se ha acordado nadie de todos los médicos, todo el personal de enfermería, el personal auxiliar, de toda esta gente que ha muerto con la pandemia. Yo no he visto acordarse a nadie. Hubo un acto en el Palacio Real en Madrid, muy pomposo y muy animado, pero yo no he visto nada más que eso. Entonces, cara a lo que pueda venir, sí habría que ir pensando por lo menos qué decisiones tomamos. Y pensarlas entre todos, claro. Bien, ¿alguna intervención más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pues si no hay nada más, quiero agradecer de nuevo al doctor Erkoreka la excelente conferencia y a ustedes su asistencia. Se levanta la sesión.